Buenos días, mi nombre es Julio Ortiz Barbosa y en este podcast hablaré sobre la importancia del diagnóstico psicológico como una herramienta para comprender integralmente a la persona, evitando que se convierta en un mecanismo de clasificación o etiquetado. El diagnóstico psicológico constituye una de las funciones más importantes dentro del ejercicio profesional del psicólogo, ya que permite conocer las características, necesidades, fortalezas y dificultades de una persona con el propósito de diseñar estrategias de intervención adecuadas. Sin embargo, este proceso debe realizarse con responsabilidad, ética, rigor científico y respeto por la dignidad humana. Desarrollo. Para comprender el diagnóstico psicológico es necesario diferenciar tres conceptos fundamentales: evaluación psicológica, medición psicológica y diagnóstico psicológico. La evaluación psicológica es un proceso sistémico de recopilación e integración de información acerca de una persona mediante entrevistas, observación, pruebas psicológicas y otras técnicas. Su finalidad es comprender el funcionamiento psicológico considerando el contexto social, familiar y personal del individuo. La medición psicológica consiste en asignar valores o puntuaciones determinadas, características psicológicas, utilizando instrumentos estandarizados. La medición proporciona datos cuantitativos que sirven como apoyo para la evaluación, pero por sí sola no explica la realidad completa de la persona. Por su parte, el diagnóstico psicológico es la integración e interpretación de toda la información obtenida durante la evaluación para identificar las características psicológicas relevantes y orientar la intervención profesional. El diagnóstico no busca únicamente identificar un trastorno, sino comprender el funcionamiento integral del individuo. La principal diferencia entre estos conceptos es que la medición obtiene datos, la evaluación analiza e interpreta múltiples fuentes de información y el diagnóstico integra toda esa evidencia para emitir conclusiones profesionales fundamentadas. Es importante entender que el diagnóstico psicológico es un proceso continuo y dinámico, no una simple etiqueta. Las personas cambian, evolucionan y responden a diferentes circunstancias. Por ello, el diagnóstico debe de actualizarse cuando aparecen nuevos datos o cambian las condiciones del paciente. Reducir a una persona a un diagnóstico puede generar estigmatización, discriminación y afectar su autoestima y desarrollo personal. Otro aspecto fundamental es la ética profesional. El psicólogo debe de actuar con responsabilidad, mantener la confidencialidad de la información, obtener el consentimiento informado, utilizar instrumentos válidos y confiables, respetar la dignidad de las personas y evitar emitir conclusiones apresuradas o sin evidencia suficiente. Aplicación profesional. Imaginemos el caso de una estudiante universitaria que experimenta ansiedad antes de realizar exposiciones en clase. Después de una entrevista muy breve, un profesional concluye que presenta un trastorno de personalidad sin aplicar pruebas psicológicas ni explorar adecuadamente su historia personal. Como consecuencia, la estudiante podría recibir un tratamiento inadecuado, sentirse estigmatizada, perder confianza en sí misma e incluso abandonar sus estudios debido al impacto del diagnóstico. Un profesional responsable actuaría de manera diferente. Realizaría una evaluación completa utilizando entrevistas, observación clínica, pruebas psicológicas validadas y recopilación de información contextual. Posteriormente integraría todos los resultados antes de emitir un diagnóstico, explicándolo de manera clara y respetuosa, orientando la intervención hacia las necesidades reales de la paciente. Reflexión final. Como reflexión personal considero que el diagnóstico psicológico representa una enorme responsabilidad ética. El psicólogo no debe limitarse a clasificar personas mediante etiquetas diagnósticas, sino comprenderlas en toda su historia, contexto, capacidades y recursos personales. Cada diagnóstico tiene un impacto importante en la vida de quien lo recibe, por ello, debe elaborarse con objetividad, evidencia científica, sensibilidad humana y compromiso ético. Solo así el diagnóstico psicológico cumple su verdadera finalidad: favorecer el bienestar, orientar una intervención efectiva y contribuir al desarrollo integral de la persona. Muchas gracias por su atención.